Un adolescente que vuelve a su casa después de una clase de educación física, entra al edificio y ahí se hace como una oscuridad, algo que no sabemos. El siguiente cuadro de la situación es que aparece en medio de la basura, muerta, abusada sexualmente. Y en el medio, el encargado de un edificio que hace muchísimos años que es el encargado de ese edificio y que hace muchísimos años convive y la conoce y es algo así como un protector de esa adolescente. De entrada no parece haber un cuadro dramático entre los dos, pero el crimen, la basura están ahí. El caso no está del todo cerrado. Hay condenas durísimas, hay un autor al que se considera el culpable, pero una cantidad enorme de preguntas sin respuesta. Este es el caso. Ángeles fue asesinada, buscan al asesino, muchísimo dolor, ¿qué más decir esa imagen? Tremenda. El día en que todo iba a suceder, Ángeles Rawson salió temprano del departamento ubicado en la planta baja del edificio de la calle Ravignani al 2360 del barrio de Colegiales. Esta adolescente de 16 años, a la que llamaban Mumi, iba al colegio a la tarde y las clases de educación física las tenía a contraturno. Aquel lunes, después de desayunar con su padrastro, fue caminando a encontrarse con sus compañeros para hacer gimnasia. Cuando terminó la clase, volvió a su casa tranquilamente, sin sospechar que estaban transcurriendo los últimos minutos de su vida. Cuando entró al edificio, Ángeles se encontró con la muerte. Ayer fue a gimnasia como actividad curricular a la mañana, porque ya cursa a la tarde su cuarto año del colegio, y la dejaron sus compañeras en Costa Rica y Dorrego, y nunca vino a casa, nunca regresó. El 11 de junio del 2013, el cuerpo de la joven apareció sin vida en un predio de tratamiento de basura del SEAMSE, en la localidad bonaerense de José León Suárez. El macabro descubrimiento conmocionó a la opinión pública. El estupor y la indignación ganaron la escena. Rápidamente los investigadores abocados al caso buscaron determinar qué fue lo que había sucedido con Ángeles. El motivo del aberrante crimen era un gran misterio. Aquí en Kramer 190, Ángeles tuvo su clase de educación física. Estuvo practicando deportes junto a sus compañeras de estudio en este predio que está ubicado pegado a una de las plantas de transferencia del SEAMSE. A las 9:30 de la mañana, exactamente el mismo horario en el que estamos ahora, ella salió de este lugar junto a sus amigas y caminaron por la calle Kramer en dirección a Dorrego, como lo hacían todos los lunes y los miércoles cuando terminaban su clase de gimnasia. La verdad es que es una situación muy difícil. Estamos tratando de mantenernos fuertes hasta el último momento. Tuvimos ayer igual. Nunca abandonar las esperanzas hasta que, bueno, evidentemente ya estaba todo más que confirmado. Los vecinos de la cuadra de Ravignani al 2300 no salen de su asombro ante las últimas versiones y están todos aguardando prontas novedades acerca de la investigación. A medida que pasaban los días, se fueron tejiendo diversas hipótesis en busca de averiguar qué había sucedido con esta adolescente, que era una buena estudiante y tenía toda la vida por delante, hasta que sufrió esta brutal agresión que terminó siendo fatal. Durante aquellos primeros momentos, la familia decidió salir a hablar con la prensa abiertamente. Llamamos al Instituto de Inglés y tampoco había ido. A partir de ahí llamamos al celular. El celular responde con un mensaje de texto, o sea, lo pasa a mensaje de texto y automáticamente el teléfono se corta. Pero lo apagan. Suena. Sí, y lo apagan. Ahí lo apagaron. A partir de ahí el teléfono murió. Lo único que pido de vuelta es que se haga justicia por mi hermana. Confío en la justicia y sé que mi ángel desde la justicia divina va a velar por que se haga justicia. Y yo quería transmitirles que yo estoy en paz. Estoy en paz. La verdad que se me revuelve el estómago y tuve que contenerme, pero lo hago por Ángeles. Voy a seguir firme
buscando justicia por Ángeles. Encandilado por las cámaras de televisión, Sergio Opatowski, el padrastro de Ángeles, fue quedando rápidamente en la mira de los investigadores a partir de sus polémicos dichos. Vení, ¿por qué no me lo decís en la cara? No, pero espere. Vení, decímelo en la cara. No, pero espere, Sergio, no. Decímelo en la cara ahora. No, pero no. Durante el velatorio de la víctima, se realizó un allanamiento sorpresa en el edificio de la calle Ravignani. A su vez, tras ser citados a declarar en la fiscalía como testigos y hacerlo durante 14 horas, la familia abandonó el inmueble y comenzó a mostrarse esquiva con la prensa. Sergio, ¿usted conoce a esta persona? ¿Sabe quién es? No. ¿Sabe quién es? No tengo idea. Tranquilo, chicos. Despacio, a ver. Tranquilo. No sé nada de la investigación, les pido por favor que aparte no me pregunten porque yo no quiero averiguar y es algo muy íntimo y bueno. En este marco, la figura del encargado del edificio, Jorge Mangieri, no aparecía como un protagonista del caso. El hombre había pedido licencia y al desistir de presentarse a 2 citaciones del juzgado, fue llevado a declarar por la fuerza. En este punto, Mangieri denunció apremios por parte del personal policial, lo cual fue desestimado. Durante su declaración, incurrió en contradicciones y terminó seriamente comprometido. Incluso se constató que presentaba heridas en su cuerpo, compatibles con cortes, productos de la posible defensa física de la víctima ante su agresión. La comunicación es con la señora Diana. Diana es la esposa del encargado de la calle Ravignani, donde vivía Ángeles. La acusación sobre él, la sospecha es muy fuerte. Supongo que esto, señora, familiarmente es un bombazo. Buen día. ¿Qué tal? Buenos días. ¿Esto cómo se vive en su casa? Con mucho dolor, impotencia, se junta todo, de todo lo que se pueda imaginar se juntan. ¿Por qué, señora, él habría dicho ante la fiscal yo soy el responsable? No sé. El hallazgo del ADN de Mangieri bajo la piel de las uñas de Ángeles dejó al descubierto que el encargado había sido su agresor. Pero, ¿fue Mangieri realmente el asesino? ¿Se convirtió en abusador de un día para el otro? ¿Actuó solo? Todavía quedan incógnitas por develar. Doctor Torre, estábamos todos listos para la detención del padrastro de Sergio Opatowski y de golpe salió otra cosa, salió lo del encargado. Bueno, a ver, hubo 3 líneas de investigación originalmente. Yo les recuerdo que siempre se vinculó la aparición del cadáver en un predio de la SEAMSE, sí, y existe una planta de base de vehículos de la SEAMSE próxima al lugar donde practicaba deporte Ángeles con sus compañeras de la escuela. ¿Cuál fue la primera línea de trabajo que exploró la Policía Federal? Precisamente relacionar esa planta inmediata al último lugar donde se la ve, porque esto es así. Ángeles de pronto va a practicar deporte, no la ven más quienes son los testigos originales, que son sus compañeras, etcétera, y luego tenemos un segundo acto 24 horas después con el hallazgo del cadáver. No se pensó en que volvió al edificio. No, que la primera línea que se exploró es la planta de la SEAMSE, donde apareció el cadáver, y la planta de vehículos. Algún operario se habló del SEAMSE en principio, que alguien... Aclaremos una cosa, que hubo una plena colaboración con la Policía Federal por parte inclusive de los representantes gremiales que facilitaron todo lo que fuera necesario. ¿Dónde se diluye esta primera línea de investigación? La primera línea de investigación se diluye cuando aparece el video del edificio inmediato al de la calle Ravignani, donde vive Ángeles con su familia, que está esa toma que se dio y se repitió mucho en un canal de televisión y luego en todos. Entonces, que demuestra que ella llegó al edificio. Ya hay una interrupción, exactamente, de cuando fue vista por última vez. Claro, ¿cuál es la relación? Que luego va a aparecer el cadáver en una planta de reciclado de la SEAMSE en José León Suárez. Esta es la segunda, a partir de ahí se empieza a investigar la segunda línea, que es la familia. No hay ninguna duda. Por eso, cuando se estaba velando Ángeles, se estaba practicando un allanamiento en su casa, donde fueron inclusive secuestradas ropas de cama, etc. Esta era la segunda línea de investigación. Y luego surge la tercera, que es la que en primera instancia ya tiene una condena, que es la de Mangieri concretamente, ¿verdad? No tenemos una imagen de Mangieri sacando el cuerpo, no sabemos dónde ocurrieron los hechos. Esto le quita entidad probatoria, esto rebaja
¿Esto pone dudas en el caso? Yo voy a hacer un ejemplo exagerado. Sí. Pero me lo vas a permitir, Tuni. ¿Tenemos una imagen de Eichmann sacando cadáveres en Auschwitz? No, bueno, no tenemos. Muy bien, creo que está respondida la pregunta. Sí. ¿No? Pero bueno, entonces significa que tenemos otros elementos que llenan ese vacío. Yo creo que hay un plexo probatorio bastante importante, inclusive desde la prueba genética, que fue realizada aquí en la Facultad de Farmacia y Bioquímica, a otra cantidad de elementos como los indicios de ocasión, oportunidad, etcétera, etcétera, y hay un indicio de mendacidad en las declaraciones originales, ¿verdad? Lo que pasa que o sea, miente Mangieri claro, de entrada. no nos olvidemos. Vamos a ver, Raúl, la imagen de Ángeles entrando en la casa, porque en el edificio suyo, porque ese es de alguna manera lo que termina con la primera hipótesis, que es la de la planta de reciclado de residuos. Ángeles llegando, ahí es que va a entrar al edificio. Efectivamente, de entrada se pensó esto era algún empleado o alguien relacionado con el SEAMSE. Y después, cuando estábamos todos esperando la detención de Sergio Patoski, se produce la detención del encargado del edificio. Bueno, así es como, convengamos que fue una investigación que tuvo mucho vértigo, ¿verdad? Además, hemos tenido opiniones médicas que fueron contradictorias, hemos tenido una opinión médico-legal que habló de lesiones típicas de abuso sexual que se puede adjudicar como intrafamiliar. Esto lleva de alguna manera a la fiscal en primera instancia a investigar en ese sentido. La pinta de él. En los medios eso tuvo su importancia. Lo hemos visto recién, ahora vamos a volver a ver la secuencia de cómo siguió, cómo fue el hilo de la investigación, pero también él de alguna manera era el candidato de todos. Veamos, Tuni. Nosotros tenemos dos ámbitos geográficos diferentes. Primero la SEAMSE, el lugar donde en principio habría desaparecido Ángeles. Este video que acaban de pasar ya la ubica por lo menos próxima a su domicilio, ¿verdad? Así fue la investigación, Raúl. A media mañana del 10 de junio del 2013, Ángeles Rawson ingresaba al edificio de Ravignani tras su clase de gimnasia. Sin embargo, según la investigación oficial del caso, nunca llegó a entrar al departamento donde vivía, ubicado en la planta baja. Mediante un pretexto que continúa siendo una incógnita, en su rol de portero, Jorge Mangieri la condujo hasta el sótano del inmueble, donde se deduce que terminó con su vida. Que aseguran que de un edificio ubicado a 20 metros del frente de la casa, ayer se vio se secuestró también imágenes de la cámara donde estaría registrado el regreso de Ángeles al menos hasta 50 metros antes de llegar a la casa después de la clase de educación física, es decir, cerca de las 10 de la mañana para luego ir al colegio a la 1 cuando es su horario habitual del turno escolar. Una vez cometido el crimen, según plantea la investigación, se conjetura que Mangieri decidió descartar el cuerpo de su víctima a través de un mecanismo que le resultaba conocido, como es el sistema de recolección de residuos. Para lograrlo, recurrió a atar el cadáver del adolescente, utilizando distintas sogas sobre sus muñecas, tobillos y cuello, a fin de que resultase más manipulable. A continuación, según sostuvo la acusación, el portero habría introducido el cuerpo en una bolsa de consorcio negra para depositarlo trabajosamente en un contenedor de basura cercano al edificio. Se cree que el cuerpo de Ángeles fue colocado en un contenedor, pero ¿es posible que los operarios que cargan los camiones no lo hayan visto? Desde allí lo habrían llevado a la planta de transferencia de colegiales y luego, en otro camión de mayor porte, fue trasladado hacia el predio del SEAMSE en José León Suárez. Mangieri, quien se encuentra detenido en el complejo penitenciario de Ezeiza, fue condenado por femicidio, abuso sexual y homicidio agravado criminis causa, a la pena de prisión perpetua. Doctor Torre, cuando Jorge Mangieri llega a la fiscalía, él dice que la policía lo apretó, que hubo apremios ilegales y muestra esos apremios ilegales.
ese hecho, que tenga rajuñones, ¿es un indicio fuerte? ¿Es un indicio...? Esto en investigación criminal se llama el principio de transferencia. A ver, en un hecho criminal el delincuente deja, el delincuente se lleva. ¿Qué es lo que ha pasado aquí o cómo la justicia lo ha interpretado? Ha interpretado que esas marcas, por llamarlo de alguna manera, son los estigmas unguiales de Ángeles Rawson. ¿Y con qué se compadece esto? Son las uñas de ella. Sí, rasguños. ¿Y con qué se compadece esto? Con el hallazgo, por lo menos en el índice de la mano derecha de Ángeles, un perfil completo que correspondería a Mangieri. Sí, a ver, un perfil de ADN me refiero, un perfil genético y uno incompleto. Manipular? Digo, ¿no lo pueden haber embocado arbitrariamente? No, lo que se cuestionó en su momento cuando la defensa estuvo a cargo del doctor Pierri, porque yo inclusive hablé con él bastante este tema, es si podía haber habido una contaminación en laboratorio, toda vez que va al mismo laboratorio y las muestras podrían haber sido procesadas en conjunto. Esto mereció que durante la etapa oral el doctor Daniel Corach, quien estuvo a cargo de esos peritajes del Instituto de Huellas Digitales Genéticas de la Facultad de Farmacia y Bioquímica, yo creo que ha prestado una declaración que creo que fue de varias horas, donde tanto la defensa como la fiscalía abundaron en preguntas en este sentido. Yo creo que en este no. Trampa posible siempre hay, ¿verdad? Pero estamos hablando de funcionarios probos, si vamos a partir de funcionarios venales, y bueno, todo es posible, ¿verdad? No creo que este sea el caso, porque ese perfil genético fue generado antes siquiera de que este señor Mangieri fuera sospechoso. Yo le recuerdo, Tuni, que en realidad la hipótesis de trabajo, agotada la geográfica, que era la de la SEAMSE, se seguía con la hipótesis familiar y esta es la tercera hipótesis que va a surgir en la misma fiscalía, en definitiva, ¿no? Vamos a ver las dudas del caso. En los primeros días de agosto del 2013, la visita de Miguel Ángel Pierri, el entonces abogado defensor de Jorge Mangieri, a un programa de televisión, descolocó a todos. Durante una entrevista, el hijo de Pierri, sentado en el regazo de su padre, lanzó una frase que rebotó tanto en los medios como en las redes sociales y marcó, de alguna manera, un antes y un después en la causa. ¿Mangieri es inocente, sí o no? Mangieri es un señor inocente que está pasando el peor momento de su vida. Pero bueno, mató a Ángeles. No pasa nada, no pasa nada. Lo vale la nota, pasa el peor momento de su vida. Pero bueno, mató a Ángeles. ¿En algún momento sentís que él siente que mataron una nena de 16 años, más allá de todo? Yo la sé como la más. Pero no lo digas, mi amor. ¿Todo? Yo la sé como la más. Pero no lo digas. La investigación siguió su curso y actualmente para la justicia no hay dudas de que Mangieri es el asesino. Sin embargo, no se encontró ninguna imagen del entonces encargado del edificio de la calle Ravignani sacando el cuerpo de Ángeles para depositarlo en el container de basura. Además, pese a lo categórico de las evidencias, nunca terminaron de licuarse por completo las sospechas respecto de Sergio Patowski, el singular padrastro de Ángeles. Si vos ya tenés, o los fiscales tienen, un culpable que está ya, pobrecito, con pito y cadena, atrapado sin salida, ¿por qué el anuncio no saliste a defender un poco a la familia? ¿Me entendés lo que te quiero decir? Un poco de respeto, o sea, todo bien, pero él tendría que haber hecho eso, era la parte de él. Entonces, ¿por qué Franklin se mandó solo? Yo te voy a decir por qué se mandó solo. Se mandó solo para cuidar él su espalda y cuidar la espalda de Juan Cruz. Juan Cruz no está con nosotros, está con el padre. En definitiva, luego de la condena a Jorge Mangieri, aún resta encontrar la respuesta a algunas preguntas que nunca fueron aclaradas. ¿Dónde fue la tentativa de abuso sexual y el homicidio? ¿Por qué no hay ADN de Ángeles en la casa de Mangieri, ni en el auto de este, ni en el sótano, ni en el hall? Los interrogantes ponen en duda la culpabilidad del encargado. Doctor Adrián Tenca, defensor de Jorge Mangieri, la verdad que la declaración de Juani, el hijo de Miguel Ángel Pierri, es casi, lo pone a usted en una defensa casi imposible, le digo, además de las pruebas. Pero... Mira, Tuni, yo lo defendí a Mangieri en todo el juicio oral, así que yo sé lo que pasó en ese juicio
después hay opiniones de opinólogos, y te puedo decir con absoluta certeza, porque además está probado y el juicio está filmado y grabado, y se lo he ofrecido a muchos periodistas, donde quedó absolutamente claro y probado cómo se manipuló el ADN de Mangieri. O sea, ¿Te parece? No me parece. Está absolutamente probado en 4 puntos fundamentales. Primero, que el laboratorio contó primero con el ADN de Mangieri y no con el ADN de referencia, es decir, de las uñas. Segundo, que se procesó en el mismo momento. Esto no es una especulación de la defensa, esto quedó absolutamente probado. También quedó probado que primero el laboratorio hizo determinados perfiles de ADN que no le fueron informados a la justicia, y cuarto, que se destruyeron las pruebas para hacer una contraprueba. O sea, esto quedó probado. O sea, Adrián, usted lo que dice es que esto se manipuló intencionalmente. No, yo dije que es intencionalmente o culposamente, y así lo dije en el juicio oral y dije que se investigara. Ahora, él también tenía rajuñones en el cuerpo, hay como más evidencia, no es una sola evidencia. Pero es que la realidad es que todo, bueno, si eso fuera así, ¿por qué no anularon el ADN, que es lo que hubieran hecho en cualquier país democrático? Porque sin el ADN no tenían absolutamente nada. Te agrego algo más. A Mangieri le sacaron pelos y demás para hacer el ADN, estuvo el día lunes. ¿Cuánto tarda un ADN en todas las causas que vemos que vos seguís? 3 semanas, un mes. Hubo toda una... Pero eso se puede hacer más se puede rápido. hacer, pero había mucha presión de la opinión pública. Todas las personas que hicieron el ADN, no solo el doctor Corach, sino las profesionales que intervinieron, admitieron todas las irregularidades que yo te estoy diciendo. Pero fíjate, hay rajuñones, hay como es decir, esta causa esa noche iban a detener a Sergio Patoski, y si no se levanta el buzo Mangieri y muestra que lo torturaba la policía y se demostró que eran rajuñones. Eso podemos hacer 10 programas respecto a esa noche, porque también fue algo absolutamente vergonzoso, donde todo es nulo y donde a Mangieri se lo interrogó siendo un testigo, se le hacían preguntas de imputado. Pero esto, digamos, que es técnicamente un poco más complejo. ¿Me vas a decir que Mangieri no fue el autor de la Absolutamente. No fue el autor. Absolutamente. Pero y de las pruebas resulta absolutamente que no fue. Hubo toda una construcción. Mira, es bastante común. ¿Y tenés una hipótesis de quién mató a Ángeles? La verdad que hipótesis no tengo, porque siempre me preguntan eso. Y yo no tengo por qué darlas. Lo que yo sé, yo el expediente de Mangieri, yo trabajé 1 año y medio, 10 horas por día. Conozco la causa del principio hasta el final y conozco jurídicamente y técnicamente lo que significa un ADN, que nadie lo conoce. Porque ¿qué es lo que sucede? Al abogado viene al laboratorio y le dicen, es coincidente el ADN, se terminó. Yo eso lo discutí y lo gané. A la justicia no le importó. Es que no lo ganaste en ese caso. El caso... Estamos hablando... El caso no lo gané porque... digo lo del ADN. ¿Qué ganaste ahí en lo del ADN? La justicia no me contestó absolutamente nada de lo que quedó acreditado. La justicia muchas veces mira para otro lado, y cuando mira para otro lado, vos sabés, los abogados, nada podemos hacer. Ahora, es un ámbito relativamente chico donde pasa todo esto, y entonces que me digas, no, Mangieri no fue, pero no decís, y a mí me parece que pudo haber pasado tal otra cosa, imagínate, si a uno, digamos en el caso de Mangieri, lo acusan de un crimen y uno mira a ver qué pudo haber pasado. Hay muchos casos en los cuales hay personas inocentes y tampoco te sabrían decir quién es el culpable. Muchos que vos estás viendo ahora en la actualidad. Mangieri dio su versión. Y lo que te digo es, la justicia, digamos, cuando un abogado... Después fue a ver a un pariente para irse, para escaparse. Esas son todas cosas absolutamente intrascendentes. No es intrascendente. Acá lo trascendente fue que la prueba madre, que fue el ADN, en el juicio oral fue totalmente desvirtuada y la justicia nunca me contestó una de las 10 cuestionamientos que yo hice. Por eso, discúlpame, cada vez que yo escucho que a una persona le están por sacar ADN o que lo van a condenar por un ADN en la Argentina, la verdad que yo como abogado y profesor de Derecho tiemblo.
Vamos a escuchar al padre de Ángeles, a Franklin. Estuvimos con él. Yo a Mangieri lo conocía porque yo había vivido en Ravignani antes de separarme y él ya era el encargado. Al principio la verdad que me costaba creerlo y después empecé a sentir cada vez como una mezcla de bronca, de indignación, de sentir como hasta una especie de traición también, ¿no? Porque él es como que gozaba de cierta confianza de la familia en general. De todas las cámaras de seguridad que hay, no hay ninguna donde se vea a Mangieri con Ángeles, porque justamente esto fue adentro del edificio. Si bien ahora en el edificio hay cámaras de seguridad adentro, a raíz de lo que pasó, en ese momento no había ninguna cámara dentro del edificio. Entonces, lo máximo que se ve es a Ángeles llegando a pocos metros de la entrada del edificio. El video y otras cámaras de seguridad que hay alrededor te ponen a Mangieri y a Ángeles en el mismo lugar a la misma hora. Las declaraciones de Mangieri, sus contradicciones, se nota que él miente. Entonces, en el momento que miente, decís, ¿por qué mentiría alguien que no tiene nada que ver? El primer día del juicio oral, él mismo dice que durante la etapa de instrucción, un día al juez de instrucción le dijo cualquier mentira porque su abogado le había aconsejado. Le está mintiendo a un juez que lo está acusando de un delito gravísimo, además de todas sus contradicciones. Está el tema de las heridas que tenía. Y sumado a todo eso, después aparece ya el tema que es como el toque final, el moño, que es el ADN de Mangieri abajo de las uñas de Ángeles. Entonces, él tiene el cuerpo arañado. Ángeles tiene signos de haber sido atacada sexualmente. Tiene ADN abajo de las uñas. Con respecto al que él haya actuado solo, si él no hubiese estado solo, Ángeles no lo podría haber arañado en la forma que lo arañó. Después, con respecto a deshacerse del cuerpo, yo creo que él tenía todos los elementos. Él es lo que hacía todos los días, sacaba las bolsas de basura del edificio. Ángeles era menudita, así que desde ese punto de vista está claro que él actuó solo. Después que haya pedido ayuda para una coartada, cuando vio que se le venía encima la cosa, ahí sí. Respecto al lugar de donde fue el hecho en sí, el asesinato, está claro que fue dentro del edificio. Prácticamente seguro que fue en la terraza, o sea, donde está la vivienda del encargado. En algún momento se supuso que podría haber sido en el sótano también. Después, con un montón de elementos, prácticamente queda descartado eso y el lugar fue la terraza del edificio. Doctor Tenca, fíjese que es un conjunto de cosas. Es el ADN más los rajuñones, más que le fue a decir al primo que cómo huía hacia el norte, más que dijo que la policía lo apretó un jueves, que después fue el viernes, que no fue a la mañana, que fue de un lado de la vereda, que fue del otro lado de la vereda. Es como un grueso de cosas que hay, Adrián. Claro, dicho así sí, pero también yo te puedo decir, no se encontró ADN, vos lo dijiste, ni en el sótano de la víctima, me refiero, sí. Ni en el sótano, ni en la terraza, ni en la casa. Durante el juicio, los fiscales y el acusador particular no se pudieron poner de acuerdo dónde se realizó el crimen, cómo se sacó. Es que no se sabe, hoy en día no se sabe. ¿Cómo se sacó? Algunos dijeron, me refiero a los acusadores, sí, no opinólogos,
que el cuerpo había sido dejado en la puerta, otro que lo había llevado en el auto. No se supo nada, porque no se pudo probar nada, porque fueron todas conjeturas, y todas esas conjeturas solo cierran con el ADN. Un ADN que, te reitero, en el juicio fue acreditado, fue probado, no fue una conjetura que debió haber sido anulado. Ahora, más allá de lo que recién te enumeré, encima aparece en la basura, que es, digamos, su tarea dentro de ese edificio, aparece atada con cosas bastante propias de esa portería. O sea, hay como un listado, por decírtelo de alguna manera. Eso es lo que, digamos, esos muchos de las cosas que decís fueron trascendidos de carácter periodístico, que desde el punto de vista de prueba en el juicio no tuvieron ningún tipo de relevancia. No tuvieron ningún tipo de relevancia. Te reitero, sin el ADN a Mangieri no lo hubieran condenado. Y el ADN debió haber sido anulado, por todo lo que te dije, fue un ADN absolutamente manipulado. Pero, digamos, eso hubiera dado negativo, se hubiera apuntado a otra persona, no aparece otra hipótesis. En la Argentina, cuando una causa es pública, no se busca al culpable, se busca un culpable. Cuando se tiene a un culpable, hubo infinidad infinidad de otras líneas investigativas que una vez que lo tuvieron a Mangieri fueron todas descartadas. Yo no tengo ninguna duda que si Mangieri no hubiera aparecido, hoy otra persona estaría presa y también le hubieran dado perpetuo. Lo que pasa es que aparecieron muchas pruebas contra Mangieri, entonces, digamos, la idea general de que el padrastro, de que Sergio Patosky podía tener que ver, se cayó, más que hay una imagen de él en el banco, en el centro, y eso lo sacó de la escena de inmediato. ¿O no lo sacó de la escena? No, visto así sí. Aparte yo tampoco estoy diciendo que no fue Mangieri, haya sido la familia. No fue mi línea, no fue mi línea defensiva. De hecho, jamás confrontaría con la familia, y incluso cuando los interrogué con mucha prudencia, e incluso la madre lo dijo públicamente. Acá no se trata de ver quién fue, si no fue Mangieri, para eso está la justicia. Lo que yo te estoy diciendo es lo que quedó probado en el juicio, que, una vez más te digo, fue grabado y fue filmado. Lo que yo digo se puede acreditar. Todo lo que yo cuestionaba a la justicia no le ha importado. Han hecho caso omiso a todo lo que ha dicho la defensa. Gracias, doctor Tenca. Me habla vos. Enseguida vamos a seguir con el padre de Ángeles. Vamos a enfocar el caso desde el punto de vista psiquiátrico con un especialista. Ya venimos. Doctor Enrique de Rosa, psiquiatra, digamos, si hay un hecho llamativo, es que una persona como Jorge Mangieri termina acusado por un abuso sexual siendo una persona que no tiene antecedente, que no es grande ya, de edad, más de 50 años, y no tiene antecedente. Entonces, eso me llama la atención. Antes, igual veamos juntos esta segunda parte de lo que nos dijo Franklin Kraus. El juicio fue un momento de mucha tensión. Estar con este tipo ahí a 3 metros, la verdad que era duro. Y lo viví, o sea, estuve en todas las audiencias. En una sola tuve que salir porque, bueno, se estaban hablando detalles de la autopsia que la verdad que ya no me daba el cuerpo para tanto, y salí, pero en todas las demás audiencias, todos los testigos, todo, estuve ahí presente, escuchando todo. Y yo lo viví como, te diría que casi como una suerte de batalla, ¿no? De estar peleando porque se hiciera justicia. Y bueno, y por suerte se logró.
partir de la condena y que la condena quede firme, uno tiene un alivio, como que le da un poco más de esperanza para seguir adelante, pero hay un dolor que va a seguir siempre, hasta el último día de nuestras vidas. Ángeles era una chica excelente, muy inteligente, siempre se esforzaba por mejorar, excelente alumna, muy buena amiga y compañera, y tenía un sentido de la justicia, y se comprometía cuando algo le parecía injusto. Ella no tenía ningún problema en opinar y en mantener su opinión, aún con sus escasos 16 años, pero era, a pesar de su dulzura y su ternura en un montón de cosas, era también una luchadora. Doctor de Rosa, en esta batalla que señala Franklin Rawson, finalmente Jorge Mangieri fue condenado por homicidio y tentativa de abuso sexual, ¿no es cierto? ¿Le cierra que una persona de esa edad, sin antecedentes, sin hechos, hay alguna empleada de una inmobiliaria que dice que le ofreció plata a cambio de sexo cuando fue una vez al edificio? ¿Cómo le cierra esta historia? Yo creo que el gran problema que tenemos en nuestro medio para entender todo lo que, cuando uno ve todas estas cosas, siempre habla de un homicidio, un caso atroz, y son todos atroces, y quizás escuchaba atentamente antes al doctor Torley hablar del caso Eichmann, ¿no? Y la frase a partir de Eichmann, Hannah Arendt hablan de la banalidad del mal. Sí. Eso no es una frase solamente, sino que no hay que esperar encontrar el monstruo, el sátiro, el fauno con cuernos y demás, sino que muy frecuentemente son sujetos que por demás se desempeñan una vida normal, y en un momento, en una circunstancia que para ellos en un devenir extraordinario se transforma en algo, tienen alguna pérdida. Puede ser una pérdida de control de los impulsos, puede ser algo que les ocurre. Aunque no tenga nada anterior. Aunque no tenga nada anterior. Capto su idea. Usted dice, no es un malo que fue malo toda la vida y entonces produce algo malo. Y yo creo que eso es lo que dificulta mucho entender los casos, porque uno está esperando un mundo dividido entre malos y buenos, entre probos, entre justos y pecadores, y en realidad las cárceles, de hecho, pero las causas judiciales en las que uno interviene, ve personas, esto a la gente le va a horrorizar, pero ve personas normales. Sí. Por ejemplo, concretamente, siendo psiquiatra, siempre me preguntan qué tiene en la cabeza, esperando que tenga alguna patología, es decir, qué enfermedad extraña hace que haga eso anormal. Obviamente no son sujetos que tienen valores morales. Por eso, por ejemplo, antes se hablaba de locura moral. Los psiquiatras alemanes hablaban de locura moral. ¿Qué querían decir? Eran sujetos que sus capacidades intelectivas, emocionales podían andar bien, pero de golpe su estructura moral en algún momento era incapaz de contener la pulsión. Usted dice que hay un hecho que desencadena algo. Hay un hecho que puede ser, que puede develar aspectos traumáticos de la infancia del individuo, que puede develar frustraciones del individuo, que puede develar... No, de golpe se encontró solo el fin de semana y eso le desató algo. No fue todo el fin de semana, pero sí se encontró quizás con un no, se encontró quizás con sentirse que era menospreciado. En una causa muy reciente... Usted lo pesco, usted dice... él trató de avanzarse, por decirlo de alguna manera, Ángeles, ella le dio un no muy rotundo y eso desató... Digo, ¿cómo se te ocurre a vos que con vos voy a hacer esto? Sí. Yo tengo una causa exactamente así y el sujeto afortunadamente no intenta violar, pero le pega, la castiga bastante violentamente. Sí. Cuando le pregunto, uno lo ve y es una ovejita, es un cordero manso que dice yo desempeño bien mis funciones, es un vigilador privado y dice yo desempeño bien mis funciones. Él cumple la norma, cuando la norma se le escapa, él ahí no puede sostener eso.
y empieza y comete estos hechos aberrantes. A ver, vuelvo entonces a una idea, a una hipótesis, porque es solo una hipótesis. Obvio. Es, él se tira un lance con Ángeles, que además tenía mucho carácter, le da como un no rotundo, por ahí él aprovechó que estaba solo ese día, y usted dice, eso libera a los monstruos. Es una opción. Interpretar también, esto a veces uno lo escucha en sujetos, interpretan que el no es un sí, que en realidad hay que pasar por encima de eso y que en definitiva luego una cosa lleva a la otra. El caso de Gustavo Rivas, van a decir, ¿qué tiene que ver? Gustavo Rivas le preguntan y él dice, es increíble desde el punto de vista psicológico, no, el 95% de los casos es mentira. Entonces uno se queda pensando, claro, este hombre ha negado una cantidad de evidencia que veía, pero la valora desde otro lugar. Esta mala valoración del medio no los transforma, y desde ya no los transforma en imputables. Vuelvo a tomar una frasecita suya. Él trata de avanzarse a Ángeles, Ángeles le dice que no, él piensa que de todas maneras si avanza puede conseguir un sí final. Y que no va a pasar nada. Se arma una trifulca. Y ella se defiende. Eso a él lo hace enardecer más. Ahí sí es un sujeto que quizás pierde el control de sus impulsos y se transforma sin darse cuenta, hasta por una diferencia física y de peso y demás, en un sujeto peligroso. Es decir, en realidad esa es una hipótesis. No lo podemos saber. ¿Cuál es el inconveniente también acá? No hemos tenido... porque la defensa de ese momento negó la posibilidad de pericias psiquiátricas y psicológicas, con lo cual son todo hipótesis. Y a partir de esa negación uno empieza a extrapolar cosas. Ahora, doctor, haga psicología de masas. ¿Por qué las masas nosotros decíamos fue Opatowski? ¿Por qué teníamos en mente a esa persona? Porque Opatowski trabajó de culpable, es decir, Opatowski yo no sé si estaba desempeñando una obra teatral, pero yo estaba en un canal en el momento en que todo el mundo me habían llamado para decir, esta noche lo llevan preso a Opatowski. Bueno, es que esa noche lo llevaban, digamos, yo tuve mucho diálogo con la fiscal Paula Azaro. Y ella se choca con Mangieri, porque cuando le pregunta una cosa esencial... Él se contradice. Que era, ¿por qué no vino a declarar? Ella lo había citado ya el martes, y él no va a declarar ni martes, ni miércoles, ni jueves, aparece recién el viernes. Ella le pregunta simplemente, ¿usted por qué no vino a declarar? Y él le dice, porque me apretó la policía, mire. Y se levanta el buzo y ella ve los rajuñones, manda a traer un médico. Es decir, Mangieri se metió preso solo. Absolutamente. ¿Por qué Opatowski entonces? Y porque estaba la cuestión de, mire cómo se nos mezcla, y yo no le voy a ocupar todo el programa, pero la cuestión de la sexualidad y el delito en nuestro medio, como tenemos una cuestión bastante particular respecto a la sexualidad, aparecía toda esta historia de una pareja swinger, ¿no? Y entonces una cosa aparentemente llevaba a la otra. Es decir, de la misma manera que Mangieri, por el hecho de haber quizás solicitado favores sexuales a una trabajadora sexual, pasaba a ser un violador, quizás una pareja swinger pasaba a ser también alguna historia negra. Y esa historia negra le servía a todo el mundo. Y la forma de respuesta de Opatowski y demás lo etiquetaba. Y a nosotros nos es fácil etiquetar porque nos libera de la angustia que nos produce la incertidumbre. Por eso a veces las investigaciones son tan difíciles. Doctor, muchísimas gracias. Por favor, a usted. Enseguida venimos con un análisis bien global del caso. ¿Es un caso cerrado o todavía hay incógnitas que no hemos sabido despejar? Enseguida venimos. Doctor Raúl Torre, sáqueme todas estas incógnitas que tengo. Es decir, no hay un lugar donde aparezca ni sangre, ni pelo, algún lugar que me diga, fue acá. Bueno, ahora ya podemos hablar con cierta libertad porque hasta ahora, desde la sustanciación del juicio y previo a él,
hemos tenido la prudencia de que no había sentencia firme, que había un imputado y que todavía, mientras no haya sentencia firme, presunción de inocencia. A ver, ahora ya la justicia ha dicho que el hecho ocurrió en el edificio de la calle Ravignani. Pero el edificio es una cosa enorme. No hay, no hay rastro ninguno. A usted eso no lo convence de nada. Yo creo que eso se compadece con la profesión que tiene este hombre. Este hombre limpia permanentemente. En lo personal, que se encuentre el sitio. El sitio es el edificio de la calle Ravignani, donde se cometió el homicidio. Que no haya una imagen de él sacando el cuerpo. ¿A usted no le llama tampoco no le parece un elemento importante? No. Yo creo que la relación está igual. Yo creo que el plexo probatorio es importante porque aquí a lo mejor nos detenemos en un punto. ¿Cómo esto ocurrió de alguna manera con otro abogado defensor en la etapa preliminar? Exacto, el doctor Pierri. Que era... Nosotros nos deteníamos a hacer toda una construcción intelectual a partir del ADN encontrado en un tejido debajo de 2 uñas de ángeles que generaba lo que se llama el principio de transferencia. Mucho cuidado. Cuando hay un crimen, existe lo que se llama el principio de transferencia. El criminal deja, el criminal se lleva. No nos olvidemos que están los estigmas unguiales también, que los peritos en principio que examinan a Mangieri, que son los peritos de la Policía Federal, determinan que son estigmas unguiales, son rasguños. Para que quede claro. ¿Está bien? Entonces, en el cuerpo de Mangieri. En el cuerpo de Mangieri. Son la defensa de Ángeles. Sin ninguna duda. Entonces ahí tenemos el principio de transferencia. El criminal deja, el criminal se lleva. ¿Qué es lo que se lleva? Los estigmas unguiales. ¿Qué es lo que deja? Su ADN. Toda una construcción intelectual. Yo estoy dispuesto inclusive... Esto no es un juego, ¿verdad? Estamos hablando de un caso criminal y muy serio que de alguna manera ha apabullado a toda la sociedad argentina, la ha tenido en vilo durante mucho tiempo. Pero yo estaría dispuesto inclusive a ceder la prueba del ADN. A ver, el ADN irrumpe en el mundo allá por los años 80 y en la República Argentina a partir de los años 90, ¿verdad? Antes... Sí, ¿cómo se esclarecían los casos? Era necesario el ADN. Acá hay un plexo probatorio, pero muy importante. A ver, indicios de ocasión, de oportunidad. El criminal está en el lugar, en el momento. Hay un principio de mendacidad. Cuando este individuo en su primera declaración dice que está en otro lugar y no allí, y que está con la esposa y la esposa no está en el lugar. Exactamente. Bueno, a ver, todo esto, es más... Hay una cantidad de cosas que dice el imputado que obviamente no se vuelcan al expediente porque no tienen, por respeto al principio de defensa, de que debe estar asesorado y él solamente puede hablar en el marco de la declaración indagatoria. Pero todos sabemos que le ha relatado cosas a la fiscal, le ha relatado cosas... Sí, él personalmente le admite a la fiscal Azaro, a Paula Azaro, que él fue el que cometió el crimen. ¿A usted, por ejemplo, lo convence esa charla con un familiar diciendo que se quiere ir al norte? Yo creo que hay que tomar todo el contexto. Si nosotros tomamos solamente el ADN, la uña... aclaremos que la justicia ha dicho que ese ADN es válido, por cierto. Ha declarado extensamente el doctor Daniel Corach, ha dicho que es válido, pero yo inclusive voy a respetar la duda que plantea la defensa con ese ADN, y yo lo dije en aquel momento. Apartémonos de esto. Todo el resto de prueba que existe es muy abundante. Tuni, yo he visto gente condenada con mucha menos prueba de que toda la que había contra Mangieri en ese momento. Y voy a excluir el ADN inclusive. Lo que pasa es que acá giramos siempre alrededor del ADN, que es una herramienta formidable y que en este caso también ha participado. ¿Hay una tentativa de abuso sexual o usted tiene dudas La sobre justicia eso? Ha dicho que sí. Yo en un primer momento tenía alguna duda, pero la justicia ha dicho que sí. Y ahora ya tenemos firmeza con la segunda instancia, ¿no? ¿Tiene significado que Ángeles haya aparecido vestida? No, porque el cadáver fue acondicionado para ser embalado, fue colocado en posición fetal dentro de la bolsa, etcétera. Esto puede haber, lo que de alguna manera es una prueba importante es el rasguño que tiene en el trocánter, que solamente lo podría tener si estaba desprovisto, por ejemplo, de los pantalones y de alguna prenda interior. Sí, ese rasguño sería de alguna de las estigmas unguiales de Ángeles, ¿no? O sea, que hubo un principio, él da la impresión que se bajó los pantalones, ella
peleó y peleó. Luchó por su virtud, indudablemente. Esto es lo que por lo menos se entiende que ha El decidido mecanismo de muerte, no sé si decirle correctamente estrangulamiento. Es un mecanismo asfíctico, Sí. no hay ninguna duda. Eso ha sido ¿Eso una muerte es asfíctica. coherente con la situación? ¿Es coherente con un delito contra la integridad sexual? Sí. Si esa es la pregunta concreta, sí, es típico. Que la haya sacado en la bolsa de basura, Y bueno, el hecho ¿le se resulta precipita. coherente? El hecho se precipitó en un lugar cerrado. Hay que poner distancia con el cadáver. O el criminal se va o tiene que trasladar el cadáver. Aquí se utiliza el medio de transporte de la SEAMSE. Por eso toda esta investigación arranca con la SEAMSE, e inclusive en sospecha la gente de la SEAMSE, que hay que decirlo, prestó una colaboración absoluta desde un primer momento, ¿verdad? Gracias, doctor Torres. Gracias como siempre, Tuni. Bueno, revisamos el caso Ángeles. Fue uno de los casos de femicidio más fuertes que tuvimos en la Argentina. Lamentablemente seguimos teniendo casos de femicidios, mucho. El último, el de Anaí Benítez. Pero acá la realidad es que es un delito que está más extendido que nunca en el mundo, no solo en la Argentina. Hay que mirar cada caso detenidamente y esta noche lo hicimos. Hasta la semana que viene.